La declaración apareció en los canales oficiales del Palacio de Kensington precisamente a las 4:17 de esta tarde, y el impacto de su redacción cayó con la fuerza de un martillo golpeando una piedra. En unas pocas frases cuidadosamente elegidas, se transmitía lo que meses de optimismo cauteloso y tranquilidad contenida habían tratado de evitar en silencio. El equipo médico de Catherine había agotado las opciones de tratamiento estándar. Su estado se había deteriorado considerablemente. La familia se preparaba ahora para un desenlace que nadie había querido reconocer como posible. Lo que el palacio insinuaba entre líneas era en muchos sentidos más devastador que lo que decía abiertamente. No hubo sesión informativa previa, ni la conocida coreografía de filtraciones cuidadosamente guiadas a corresponsales de alto nivel. A las 16:17 m del 9 de diciembre, las cuentas verificadas del Palacio de Kensington hicieron público el comunicado simultáneamente, asegurando un alcance global instantáneo y sin dejar lugar a interpretaciones graduales. El mensaje se difundió a través de X, Instagram y el sitio web oficial del Palacio, en cuestión de segundos dominando los ciclos de noticias internacionales casi de inmediato. Su brevedad no hizo sino aumentar su poder. Solo 143 palabras tenían el peso de todo un año de esperanza, contención y miedo silencioso. El comunicado explicaba que el equipo médico de la princesa de Gales había llegado a la conclusión de que su estado había progresado más allá del alcance de los protocolos de tratamiento estándar. Tras amplias consultas con especialistas en el Reino Unido y en el extranjero, se había tomado la decisión de pasar a unos cuidados de apoyo centrados en la calidad de vida y el control de los síntomas. Catalina seguiría recibiendo atención médica las 24 horas del día en su casa, rodeada de su familia. El príncipe de Gales y sus hijos expresaron su gratitud por los extraordinarios cuidados que había recibido y pidieron privacidad durante lo que se describió como un momento profundamente difícil. No se facilitarán más actualizaciones médicas. Para los familiarizados con el lenguaje médico, el significado era inequívoco. En cuestión de segundos, las redes sociales estallaron. En cuestión de minutos, el nombre de Catherine era tendencia en todo el mundo. La reacción en Gran Bretaña fue inmediata y profundamente emotiva. A lo largo de los años, Catalina se había convertido en el miembro más querido de la familia real, admirada no solo por su gracia y aplomo, sino también por su dedicación al desarrollo de la primera infancia y su visible devoción por sus hijos. Su presencia pública siempre se había sentido firme, tranquilizadora y humana, y esa conexión trascendía la fascinación real tradicional. Los medios de comunicación estadounidenses, que habían seguido de cerca la evolución de su salud durante todo el año, respondieron con una cobertura exhaustiva. Lo que hizo especialmente doloroso el anuncio no fue solo lo que dijo, sino lo que deliberadamente no dijo. No había plazos ni proyecciones, ni un lenguaje que sugiriera una recuperación final o un posible cambio de tendencia. La esperanza que había enmarcado suavemente las actualizaciones anteriores estaba ausente. En su lugar, había un lenguaje que cerraba puertas en lugar de dejarlas entreabiertas. En una institución conocida por su precisión lingüística, esta lección lo dice todo. Al cabo de una hora, el Palacio de Buckingham emitió su propio breve mensaje reforzando discretamente la gravedad de la situación. El rey Carlos, a través de su equipo de comunicación, reconoció lo que implicaba la declaración de su hijo sin afirmarlo directamente. Ya no se trataba de recuperarse, se trataba de prepararse para la pérdida. El príncipe Harry, abordado por los periodistas a la puerta de su casa en Estados Unidos, declinó hacer comentarios públicamente. Fuentes cercanas a él sugirieron que estaba intentando organizar su viaje de regreso al Reino Unido. Con el empeoramiento del estado de salud de Catalina como telón de fondo, el antiguo distanciamiento entre los hermanos pareció de repente insignificante. Independientemente de las divisiones existentes,
La posibilidad de que Guillermo perdiera a su esposa parecía haberlas superado al menos por una parte. A las 5 p.m. Downing Street emitió una declaración del primer ministro ofreciendo los pensamientos y oraciones de la nación a la princesa de Gales y su familia. A las 6 p.m. el arzobispo de Canterbury hizo un llamamiento a la oración y a la reflexión. A las 7 p.m., a pesar del frío de diciembre, la gente empezó a congregarse ante las puertas del Palacio de Kensington y Adelaide Cottage, dejando flores, velas y notas escritas a mano. Bajo las capas de respuesta pública y lenguaje oficial, se escondía una cruda verdad. Una mujer de 42 años, madre de 3 hijos, se enfrentaba a la posibilidad del final de su vida. La fraseología clínica y la dignidad ceremonial de las declaraciones no podían suavizar la injusticia fundamental. Catherine había llevado una vida sana sin antecedentes familiares significativos que hicieran pensar en una enfermedad a una edad tan temprana. Y sin embargo, aquí estaba habiendo alcanzado los límites del tratamiento estándar, pasando a cuidados paliativos, preparándose para dejar atrás a un marido que la amaba profundamente y a 3 hijos que seguían necesitando su presencia en su vida cotidiana. El comunicado emitido a las 4:17 no era una mera actualización. Era el primer paso del palacio para preparar al público y quizá asimismo para una pérdida que ahora se sentía aterradoramente cercana. Detrás de esas palabras cuidadosamente elegidas se escondía una dura realidad médica. La frase, agotadas las opciones de tratamiento estándar, tenía un peso inmenso para cualquier persona familiarizada con la oncología. Significaba que Catherine se había sometido a todos los protocolos que su equipo médico creía que ofrecían una posibilidad significativa de éxito. Todos habían fracasado en su intento de detener la progresión de la enfermedad o lo habían hecho solo temporalmente antes de que el cáncer se adaptara y siguiera creciendo. Su viaje había comenzado con un cauto optimismo. La primera intervención quirúrgica en enero extirpó con éxito el tumor primario. Durante la primavera, la quimioterapia dio resultados alentadores, y los escáneres indicaron que el cáncer estaba retrocediendo. Pero en agosto, las imágenes de seguimiento revelaron un nuevo crecimiento donde no debería haberlo. La enfermedad había hecho metástasis extendiéndose a los ganglios linfáticos y mostrando una actividad preocupante en el hígado. Esto alteró drásticamente el pronóstico, ya que indicaba que el cáncer había entrado en el torrente sanguíneo y podía aparecer en otras partes del cuerpo. En septiembre comenzó un tratamiento de segunda línea que combinaba un régimen de quimioterapia más agresivo con una terapia dirigida diseñada para atacar características específicas de las células cancerosas. El tratamiento se cobró un alto precio. Catherine experimentó fatiga intensa, náuseas persistentes y un dolor creciente que requería medicación más fuerte. Durante 6 semanas hubo esperanza. A finales de octubre los escáneres mostraron que el crecimiento se había estancado y que algunas zonas se habían reducido ligeramente. Pero a mediados de noviembre el panorama había vuelto a cambiar. El cáncer reanudó su avance, y aparecieron nuevos focos confirmando que incluso los tratamientos más intensivos ya no eran suficientes. La terapia dirigida que debería haber atacado las vulnerabilidades específicas del cáncer no estaba funcionando. El cáncer había mutado desarrollando resistencia a los fármacos que deberían haber sido letales para él. El oncólogo de Catherine había explicado a William y Catherine que se trataba de una pesadilla, un cáncer que evolucionaba más rápido de lo que la ciencia médica podía contrarrestarlo. El último intento de tratamiento había sido la inmunoterapia experimental, un enfoque de vanguardia que intentaba entrenar al propio sistema inmunitario de Catherine para que reconociera y atacara las células cancerosas. Se ofreció a través de un ensayo clínico el tipo de opción de último recurso, que viene con formularios de divulgación que reconocen datos limitados y resultados inciertos. La inmunoterapia fracasó estrepitosamente en 3 semanas. El cuerpo de Catherine tuvo una reacción adversa al tratamiento, y los escáneres mostraron que en lugar de movilizar su sistema inmunitario contra el cáncer,
La terapia había acelerado de algún modo la progresión de la enfermedad. El ensayo clínico se interrumpió de inmediato para Catherine y su equipo médico pasó de intentar nuevos tratamientos a reconocer que ya no tenían nada que ofrecer que pudiera cambiar el resultado. La reunión en la que el oncólogo jefe de Catherine explicó que estaban pasando a los cuidados paliativos tuvo lugar el 4 de diciembre, 5 días antes de la declaración pública. William había estado presente junto con los padres de Catherine, que habían participado cada vez más en las consultas médicas a medida que su estado empeoraba. El oncólogo había sido compasivo pero directo, explicando que seguir con un tratamiento agresivo solo haría que Catherine enfermara más sin alargar su vida, y que en realidad podría acortar el tiempo que le quedaba al comprometer la fuerza que le quedaba. La pregunta que William había formulado con voz apenas firme era la que se hacen todas las familias que se enfrentan a esta situación. La oncóloga había explicado que los pronósticos en esta fase eran imprecisos, que cada paciente era diferente, pero insistió en que los plazos fueran realistas. Le había dado un rango que hizo que William se sintiera como si se le hubiera caído el suelo debajo de los pies de semanas a unos meses. Era casi seguro que Catherine no vería la primavera, que no vería su 43 cumpleaños en enero, que probablemente no estaría viva para el 10º cumpleaños de Charlotte en mayo, o para el 13º de George en julio. ¿Cómo recibió William el pronóstico final? La consulta del 4 de diciembre había sido programada como un seguimiento rutinario para analizar la respuesta de Catherine a la inmunoterapia. William había conducido hasta la clínica londinense esa mañana, esperando noticias difíciles. El tratamiento no había funcionado como se esperaba, pero seguía pensando que había más opciones que discutir, más protocolos que probar. Había estado gestionando su miedo, centrándose en los siguientes pasos, en la creencia de que la medicina moderna disponía de más herramientas que aún no habían agotado todas las posibilidades. La oncóloga jefe de Catherine, la doctora Rebecca Thornton, había recibido a William en su consulta con una expresión que él reconoció de inmediato. Era la expresión que tienen los profesionales de la salud cuando están a punto de dar una noticia que alterará fundamentalmente la vida de alguien. William lo había visto antes, años atrás, cuando su abuela había estado enferma, y sintió que se le caía el estómago antes de que el doctor Thornton dijera una palabra. Catalina Lee había estado presente a través de un enlace de vídeo desde Adelaide Cottage, no lo suficientemente fuerte como para hacer el viaje a Londres, pero insistiendo en ser parte de cualquier discusión sobre su cuidado. Sus padres Carol y Michael Middleton estaban con ella visibles en la pantalla, sentados a ambos lados de su hija. El propio montaje, Catherine, demasiado débil para asistir a su propia consulta médica, había subrayado la gravedad de lo que William estaba a punto de oír. El doctor Thornton había comenzado con los hechos clínicos antes de pasar a las implicaciones. Los últimos escáneres mostraban una extensa progresión de la enfermedad. La inmunoterapia no solo había fracasado, sino que al parecer había acelerado el crecimiento del cáncer. La función hepática de Catherine estaba disminuyendo. Habían aparecido nuevas metástasis en sus pulmones. El cáncer afectaba simultáneamente a varios sistemas orgánicos, y el ritmo de propagación sugería que se trataba de una enfermedad agresiva que seguiría acelerándose. William había preguntado por otros tratamientos, protocolos experimentales y ensayos que se estaban llevando a cabo en otras partes del mundo. El doctor Thornton se había preparado para estas preguntas y tenía respuestas que cerraban cada puerta que William intentaba abrir. No había otros ensayos para los que Catherine estuviera cualificada en ese momento. Los tratamientos experimentales que existían requerían que los pacientes fueran lo suficientemente fuertes como para soportar los efectos secundarios, y el deterioro de la salud de Catherine significaba que probablemente moriría por complicaciones del tratamiento antes de que éste tuviera alguna oportunidad de funcionar. Una intervención agresiva a estas alturas garantizaría el sufrimiento sin ofrecer esperanzas significativas de prolongar la vida.
El pronóstico emitido con una compasión profesional que no podía suavizar su brutalidad se medía en semanas o meses. Con un tratamiento agresivo de los síntomas y algo de suerte, Catherine podría vivir de 3 a 4 meses. Siendo más realistas, le quedaban de 6 a 8 semanas. Existía la posibilidad de que el doctor Thornton había reconocido que existía la posibilidad de un empeoramiento repentino, en el que un fallo orgánico o complicaciones podrían acortar incluso ese plazo a días. Nada era concreto, excepto que Catherine no se recuperaría y que el tiempo restante era mucho más corto de lo que ninguno de ellos se había permitido creer apenas unos días antes. William había pedido hablar con el doctor Thornton en privado. Catherine había accedido comprendiendo que su marido necesitaba espacio para procesar lo que sentía sin preocuparse de que ella lo viera. La conversación privada, que duró casi 30 minutos, había sido la más dura de la vida de William desde la muerte de su madre. Le había pedido al doctor Thornton que fuera completamente honesto sobre lo que Catherine experimentaría en sus últimas semanas. Los niveles de dolor, la confusión y los cambios de personalidad que podrían derivarse de las altas dosis de analgésicos, el deterioro físico, la posibilidad de una crisis. William necesitaba saber lo que se avecinaba para poder prepararse, y en la medida de lo posible, preparar a sus hijos. El doctor Thornton había explicado que los cuidados paliativos habían avanzado mucho, que Catherine no sufriría como antes lo hacían los enfermos de cáncer. El dolor podía tratarse eficazmente, aunque a costa del estado de alerta y la claridad cognitiva. Probablemente Catherine dormiría cada vez más, retirándose gradualmente a medida que su cuerpo conservaba energía. Probablemente habría días buenos mezclados con otros malos, momentos de claridad y presencia seguidos de una confusión cada vez mayor. El final, cuando llegara, sería probablemente pacífico. Un deslizamiento gradual más que una crisis dramática, aunque las complicaciones siempre podrían cambiar esa imagen. William había hecho una pregunta que revelaba por dónde iba su mente. ¿Cómo le digo a George que su madre se está muriendo? ¿Cómo preparo a un niño de 11 años para perder a la persona más importante de su vida? El doctor Thornton no había tenido respuestas fáciles. Había remitido a William a especialistas en ayudar a los niños a sobrellevar enfermedades terminales, y a sus padres, pero había reconocido que nada de esto era justo ni manejable ni nada a lo que un niño debiera enfrentarse. Cuando William se había reincorporado a la videoconsulta, había encontrado a Catherine llorando sostenida entre sus padres, que luchaban con su propia compostura. El peso del pronóstico, la realidad de que probablemente no vería crecer a sus hijos, que se perdería las graduaciones y las bodas y los nietos, habían acabado por quebrar la fortaleza cuidadosamente mantenida por Catherine. Siempre se había centrado en los siguientes pasos en las opciones de tratamiento en mantener la esperanza. Pero ya no había más pasos siguientes, solo el paso final el que tendría que dar sola, aunque su familia intentara acompañarla todo lo posible. La conversación que siguió con William, aún en la consulta del doctor. La conversación que siguió con William, aún en la consulta del doctor Thornton y Catherine en casa, había tratado asuntos prácticos que parecían surrealistas en su finalidad. ¿Dónde quería Catherine pasar el tiempo que le quedaba en Adelaide Cottage, donde sus hijos pudieran estar cerca? Quería redactar un documento de voluntades anticipadas sobre las intervenciones médicas en caso de que surgieran complicaciones. Sí quería tener claro que no se tomarían medidas agresivas si solo prolongarían la muerte. Quería discutir cómo ayudar a los niños a despedirse. Esa pregunta los había roto a ambos de nuevo. William sollozando en la consulta del médico. Al mismo tiempo, Catherine lloraba en la pantalla la realidad de dejar huérfanos de madre a George, Charlotte y Louis, finalmente imposible de racionalizar o aplazar. Cuando terminó la consulta, William comprendió que su vida había cambiado irrevocablemente. Ya no era un marido que apoyaba a su mujer en la enfermedad.
Era un hombre que se preparaba para convertirse en algo inaudito dentro de la familia real. Mientras tanto, el viaje de vuelta a Adelaide Cottage, esa tarde, había llevado a Guillermo por las calles de Londres, decoradas para la Navidad con luces y adornos. Las conversaciones imposibles de los niños. George sabía que se avecinaba algo catastrófico desde la mañana, en que su padre lo sentó en privado los dos solos y le dijo con devastadora franqueza que su madre se moría. William había decidido decírselo primero a Jorge, separado de Charlotte y Louis, porque a los 11 años Jorge era lo bastante mayor como para entender la muerte en términos concretos y necesitar tiempo para asimilarla antes de presenciar las reacciones de sus hermanos pequeños. La conversación había tenido lugar en el estudio de William en Adelaide Cottage, con la puerta cerrada y el resto de la casa en silencio. William le había explicado que los médicos habían hecho todo lo posible, que los nuevos tratamientos no habían funcionado y que Catherine probablemente moriría en pocas semanas o meses. George se había quedado muy quieto con la cara descolorida y las manos agarradas a los brazos de la silla. Cuando por fin habló, su pregunta había sido tan práctica que a William se le partió el corazón. ¿Qué pasará con nosotros cuando ella muera? ¿A dónde iremos? ¿Quién cuidará de nosotros? William había asegurado a George que nada cambiaría en su vida en cuanto a los cuidados prácticos, que William siempre estaría allí, que los abuelos y la familia extensa les apoyarían. Pero la pregunta de George revelaba su temor más profundo, no sobre la logística, sino sobre si la vida podría continuar de alguna manera reconocible sin su madre. Catherine había sido el centro organizador de su familia, la persona que hacía que todo funcionara, la que comprendía las necesidades, los miedos y los sueños de cada hijo. Sin ella, se preguntaba George, ¿qué forma tenía su familia? La conversación se había prolongado más de una hora con George, haciendo preguntas sobre los detalles médicos, sobre si su madre sentía dolor, sobre si había alguna posibilidad de que los médicos estuvieran equivocados. William había respondido a todo con sinceridad, manteniendo el compromiso con la verdad que él y Catherine habían contraído después de que la pregunta de Charlotte a la hora de acostarse les obligara a salir del silencio. Lo que más le costaba a George era la injusticia. Su madre lo había hecho todo bien, había estado sana y activa, no tenía motivos para esperar un cáncer a los 42. George había aprendido lo suficiente sobre el mundo como para saber que a la gente buena le pasan cosas malas, pero entenderlo intelectualmente no lo hacía emocionalmente aceptable. A Charlotte y Louis se lo habían dicho juntos ese mismo día, con William y Catherine presentes. Catherine había insistido en participar en aquella conversación, a pesar de su debilidad, pues necesitaba que sus hijos oyeran directamente de ella que los quería y que su muerte no los abandonaba, aunque así lo sintieran. La familia había pasado el resto del día, junta sin hacer nada en particular, solo estar presente. Catherine había descansado en el sofá, mientras los niños se sentaban cerca de ella, a veces hablando, a veces llorando, a veces simplemente en silencio. William había tomado fotografías y grabado en vídeo momentos ordinarios, sabiendo que se convertirían en preciosos recuerdos de los últimos momentos en que la familia estuvo junta con Catherine, aún viva. La cotidianidad de la tarde, viendo juntos una película y cenando sencillamente, se sentía sagrada porque todos sabían lo numerados que eran esos momentos ordinarios. En los días siguientes, la familia se adaptó a una nueva realidad. Los niños comprendieron que su madre se estaba muriendo, pero seguía presente, y tuvieron que averiguar cómo estar con ella sin que cada interacción pareciera una despedida. George lo afrontó volviéndose casi formal, tratando a su madre con una delicadeza que sugería que ya estaba practicando para su ausencia. Charlotte lo afrontó permaneciendo físicamente cerca, sentándose con Catherine siempre que podía, como si de alguna manera pudiera absorber lo suficiente de la presencia de su madre para seguir adelante. Louis oscilaba entre la normalidad y la angustia, a veces jugando como si no pasara nada, otras llorando de repente,
y preguntando cuándo iba a morir su madre. William y Catherine habían tomado decisiones sobre cómo estructurar el tiempo que les quedaba a los niños con su madre. La escuela continuaría para mantener la normalidad y la rutina, pero los niños podían quedarse en casa cuando quisieran para estar con Catherine. Se cancelaron actividades y compromisos para maximizar el tiempo en familia. La casa se mantuvo en silencio con la única presencia del personal esencial, creando un espacio para que la familia estuviera junta sin actuaciones ni gestiones. Y lo que es más importante, se permitió a los niños hablar sobre la muerte, hacer cualquier pregunta, expresar cualquier sentimiento sin que los adultos intentaran redirigirlos hacia un falso optimismo. Una de las conversaciones más difíciles había sido sobre lo que ocurriría tras la muerte de Catherine. Los niños necesitaban saber que William tenía planes, que sus vidas continuarían con estructura y cuidado. William les había explicado que se quedarían en Adelaide Cottage, que su colegio no cambiaría y que sus rutinas se mantendrían en la medida de lo posible. Les había hablado de las personas que les ayudarían de la familia y del personal que se aseguraría de que los niños nunca estuvieran solos con su dolor. Y les había prometido que hablarían siempre de su madre, que mantendrían vivo su recuerdo, y se asegurarían de que aunque ya no estuviera nunca la olvidarían. Catherine también había estado preparando a los niños a su manera. Había empezado a escribir cartas, una para cada niño, para que las abrieran en futuros momentos significativos. Cartas para sus 18 años, cartas para sus bodas, cartas para cuando fueran padres. Estaba creando una forma de estar presente en su futuro, incluso cuando ella ya no estuviera ofreciéndoles sabiduría y amor que se extenderían a lo largo de los años. Los niños sabían que esas cartas existían, y saber que su madre estaba planeando hitos de los que no sería testigo hizo su muerte más real e insoportable. La pregunta que los tres niños habían formulado a su manera era si su madre tenía miedo. Catherine había respondido con sinceridad que sí que tenía miedo. Miedo de dejarlos, miedo de perderse sus vidas, miedo a lo desconocido que conlleva la muerte. Esa sinceridad, por dura que fuera de oír, pareció ayudar a los niños más de lo que lo habría hecho una falsa valentía. A medida que avanzaba diciembre y Catalina se debilitaba, los niños ajustaron sus expectativas sobre cómo sería el tiempo con su madre. El rey Carlos había recibido la llamada de Guillermo desde el coche el 4 de diciembre, mientras se encontraba en Clarence House revisando los documentos informativos para una próxima visita de Estado. Su secretario privado le había interrumpido diciendo que el príncipe de Gales necesitaba hablar urgentemente. Charles había cogido la llamada en su estudio, y a los pocos minutos de oír la crisis nerviosa de William, al otro lado, había comprendido que las noticias de los médicos de Catherine habían sido catastróficas. La relación de Carlos con Catalina había evolucionado a lo largo de los años de futura nuera formal, auténtico afecto y respeto. Ella había sido precisamente lo que la monarquía necesitaba: alguien que entendiera el deber, pero mantuviera la calidez, que pudiera soportar el escrutinio sin endurecerse por ello, que aportara estabilidad y gracia a la vida de Guillermo, durante un periodo en el que la institución necesitaba desesperadamente ambas cosas. Carlos la había visto convertirse en una madre excepcional, en una miembro de la realeza dedicada a su trabajo, y en una mujer que se había ganado el afecto del público de un modo que no podía fabricarse ni representarse. La idea de perderla, de ver a su hijo enviudar y a sus nietos perder a su madre, conectaba con las propias experiencias de Carlos de un modo que hacía el dolor casi insoportable. Había experimentado el dolor especial de ver a un ser querido enfrentarse a la muerte y no poder evitarlo. Pero al menos sus pérdidas se habían producido en el orden natural de las cosas: padres ancianos, al final de largas vidas. Pero el dolor de Carlos, tan profundo como era, tenía que coexistir con sus responsabilidades. La reunión que Carlos había convocado 2 días después de la llamada de Guillermo
había incluido a su secretario privado, a los asesores constitucionales de mayor rango y a la princesa Ana. La conversación había sido una de las más difíciles del reinado de Carlos, pues le había exigido pensar estratégicamente sobre la tragedia familiar sin dejar de procesar su propia respuesta emocional. Ana, como era de esperar, había planteado los problemas con una claridad brutal. Su evaluación fue dura pero acertada, y obligó al resto de la familia a enfrentarse a plazos y contingencias que el palacio había estado evitando. Se había planteado la cuestión de un posible nuevo matrimonio de Guillermo, aunque todos los presentes entendieron que era prematuro hasta el punto de resultar inapropiado. Pero constitucionalmente importaba. El heredero al trono especialmente, uno con la responsabilidad principal de 3 hijos, incluido un futuro rey, probablemente necesitaría una pareja en algún momento. Sin embargo, Charles cerró esa línea de discusión inmediatamente. Mi nuera sigue viva y mi hijo se enfrenta a la peor crisis de su vida. No vamos a hablar de su futuro sentimental mientras vela a su mujer moribunda. La reprimenda había sido lo bastante aguda como para que el tema se dejara de lado, pero Carlos sabía que acabaría resurgiendo. La monarquía pensaba en términos de generaciones y dinastías, y la felicidad personal de Guillermo siempre se contrapondría a las necesidades institucionales. El reto más inmediato era cómo gestionar la transición a través del período de luto que podría seguir. La princesa Ana había abogado por la máxima flexibilidad, permitiendo a Guillermo vivir su duelo en privado, sin forzarle a actuar en público antes de tiempo. Carlos había estado de acuerdo dando instrucciones a su equipo para que se preparara para una amplia cobertura familiar de los deberes de Guillermo con Ana Eduardo, e incluso el propio Carlos, absorbiendo más de lo que los asesores consideraban apropiado para un rey de unos 70 años. Carlos había sido definitivo en ese punto. Catalina sería recordada no solo como la princesa de Gales, sino como una de las figuras más significativas de la historia real moderna. Pero por debajo de toda la planificación, el protocolo y las consideraciones institucionales, Carlos era simplemente un padre que veía sufrir a su hijo. Visitaba Adelaide Cottage casi a diario. Se sentaba con Guillermo y Catalina, jugaba con los niños, intentaba reconfortarlos con su presencia. El capítulo final lo está escribiendo Catherine. Desde la consulta del 4 de diciembre, Catherine sabía que su tiempo estaba medido y limitado, y había tomado una decisión consciente sobre cómo emplearlo. No iba a malgastar las semanas que le quedaban en la negación, la amargura o la rabia por la injusticia. Utilizaría toda la energía que poseía para crear algo que la sobreviviera, un legado no, en el sentido público de los logros reales, sino en el sentimiento íntimo del amor de una madre preservado para unos hijos que lo necesitarían mucho después de que ella ya no estuviera. Las cartas que escribía se habían convertido en su principal objetivo en los días en que tenía fuerzas para sostener una pluma, pero el proyecto se había ampliado más allá de esos marcadores para abarcar consejos, recuerdos y expresiones de amor para momentos que no podía predecir, pero que quería abordar. Las cartas de George eran las más difíciles de escribir, porque Catherine sabía que él llevaría la carga más pesada. Algún día sería rey, y se enfrentaría a presiones y expectativas que ninguna madre querría para su hijo. Le escribió sobre el deber y el sacrificio, pero también sobre cómo encontrar la alegría y la autenticidad dentro de unas limitaciones que podían resultar asfixiantes. Una carta a Jorge, escrita para que la abriera el día de su 18 cumpleaños, contenía las esperanzas de Catalina sobre el tipo de rey que llegaría a ser. Escribió sobre la importancia de la empatía, de recordar que cada persona que conocería como rey era el hijo de alguien, el amado de alguien. Alguien que importaba. Las cartas de Charlotte se centraban en ayudar a su hija a superar los retos particulares de serla repuesto. El papel con el que Catherine había visto luchar a Harry y que quería que Charlotte abordara de forma diferente.
Escribía sobre la libertad que suponía ser importante, pero no central sobre cómo usar esa libertad para construir una vida con sentido más allá de la obligación real. Le habló a Charlotte de su propia infancia de crecer sin pertenecer a la realeza y de la normalidad que había experimentado antes de casarse con Guillermo. Animó a Charlotte a permanecer cerca de sus hermanos, a ser la persona en la que George pudiera confiar cuando el peso de su futuro se hiciera demasiado pesado, para ayudar a Louis a entender su lugar en una familia definida por la jerarquía y la historia. Las cartas de Louis estaban escritas en un lenguaje más sencillo, reconociendo que solo tendría 6 años cuando muriera su madre, y que tal vez no la recordaría tan claramente como sus hermanos. Catherine escribió sobre el niño que había sido su curiosidad y humor, y la forma en que veía el mundo con una inocencia que sus hermanos mayores ya habían empezado a perder. Contó historias sobre su infancia, conservando recuerdos que él sería demasiado joven para llevar por sí mismo. Le describió el día en que nació, la sensación que sintió al abrazarle como si su familia estuviera por fin completa, y le prometió que aunque no la recordara con claridad, le había amado con una ferocidad que nada, ni siquiera la muerte, podría mermar. Además de las cartas, Catherine estaba creando otros materiales para su legado, grabaciones de vídeo de ella leyendo sus libros infantiles favoritos, para que su voz siguiera siendo familiar, incluso con el paso de los años. Grabaciones de audio de ella contando historias sobre su propia infancia, sobre cómo conoció a William, sobre el nacimiento y los primeros años de cada niño. Catherine también había mantenido conversaciones finales con las personas que le importaban. Les había pedido que estuvieran cerca de William y de los niños, cuando ella ya no estuviera, que fueran la presencia estable que necesitarían mientras atravesaban el duelo y se adaptaban. Pippa, la hermana de Kate, había sido otro apoyo esencial. Catherine le había pedido a Pippa que ayudara a Charlotte a superar la adolescencia y la juventud, que fuera la presencia femenina en su vida, que pudiera orientarla sin la carga de ser madrastra si William volvía a casarse. Pippa había accedido de inmediato y prometido que Charlotte siempre tendría a su tía a quien acudir en caso de preguntas o preocupaciones que parecieran demasiado complicadas o personales para su padre. El vínculo entre hermanas, forjado a lo largo de toda una vida, se extendía hacia el futuro, mientras Catherine intentaba construir un andamiaje que sostuviera a Charlotte incluso sin la presencia de su madre. William y Catherine habían pasado muchas noches hablando de su matrimonio, de los años que llevaban juntos, de los remordimientos y la gratitud, y del amor que les había sostenido a través de desafíos que habrían roto parejas más débiles. William había tenido dificultades con aquella conversación. Sentía que era demasiado pronto para hablar de su futuro sentimental cuando ella aún vivía. Pero Catherine había insistido, le había dicho que uno de sus últimos regalos para él era el permiso para seguir adelante sin culpa, para construir una vida después de su muerte, que incluyera alegría y compañía, en lugar de solo deber y recuerdo. Lo más duro del capítulo final de Catherine fueron los momentos en que se permitió sentir plenamente lo que estaba perdiendo a altas horas de la noche, cuando la medicación para el dolor dificultaba el sueño, y William estaba a su lado pensando que estaba descansando. Catalina se quedaba despierta pensando en todos los futuros que no vería: la graduación de Jorge en la universidad, su eventual coronación como rey, la boda de Carlota, quienquiera que ella eligiera para amar y comprometer su vida. Louis pasa de ser un niño a convertirse en un hombre, encontrando su lugar en el mundo con la confianza que da el sentirse querido y valorado. Catherine nunca sabría si había criado a sus hijos lo bastante bien, nunca vería a los adultos en que se convirtieron, nunca experimentaría la alegría ordinaria de tener nietos y envejecer junto al hombre que amaba. Pero también había encontrado momentos de paz en lugares inesperados, y la tarde que había pasado con sus 3 hijos en su cama, hablando de nada en particular, le había parecido más valiosa que cualquier cena de estado o compromiso público. Por la noche William había puesto viejas fotografías en una pantalla, y habían rememorado sus años juntos, riendo con algunos recuerdos,
y llorando con otros que habían sido preciosos sin medida. El simple hecho de abrazar a sus hijos, sentir su calor y su presencia, saberse absolutamente amada, había dado a Catherine una especie de plenitud que trascendía la tragedia de morir joven. El capítulo final que Catherine estaba escribiendo no se medía en años, ni siquiera en meses, sino en días y horas, y en los preciosos momentos, entre los ciclos de medicación para el dolor, en los que estaba lo suficientemente alerta como para estar presente con su familia. Estaba creando una despedida que tendría que durar el resto de sus vidas a 3 hijos y a un marido devastado, y lo estaba haciendo con una gracia y un valor que recordaban a todos los que la presenciaban. ¿Por qué había sido tan profundamente amada y por qué su pérdida, cuando llegara, sería sentida no solo por su familia, sino por una nación que la había visto vivir la mayor parte de su vida en público? Nos vemos en el próximo vídeo.